Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es José Cruz, yo soy residente de segundo año de Medicina Interna y les doy la bienvenida a esta nueva sesión de El Rincón del Residente que hace parte del canal Tutorías Medicina Interna. Imagínense que están en un turno de noche, acaban de recibir y resulta que les dice el personal de enfermería: doctor, doctora, el paciente de la cama 1 está muy dormido, dice que tiene algo de dolor abdominal, le tomamos una glucometría, está en high y le tomaron estos gases arteriales que ven ustedes aquí. Un pH de 7.0, una PCO2 de 23, una base exceso de -24, tiene 5.6 de bicarbonato, el lactato está menor a 1 y la glucosa que está pidida en milimoles está en 19, que si lo pasamos a miligramos por decilitro sería más o menos de 360. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tiene este paciente? Pues probablemente una cetoacidosis diabética. Así que los invito a que veamos este video para que hagamos un abordaje práctico de lo que es la fisiopatología, la presentación clínica, el diagnóstico y el manejo de esta entidad. Recuerden dejar en los comentarios cualquier pregunta, duda o sugerencia que tengan con respecto a temas que les gustaría que revisáramos. Y si les gusta nuestro contenido, denle like y denle seguir, active la campanita para no perderse de nada. Entonces empecemos. Comencemos entonces recordando que los pacientes diabéticos pueden tener múltiples complicaciones. A grandes rasgos, estas complicaciones se dividen en complicaciones crónicas de la diabetes, que se dividen a su vez en micro y macrovasculares, y complicaciones agudas. Las complicaciones agudas comprenden la hipoglicemia, la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglicémico. Estas últimas dos comprenden las crisis hiperglicémicas, que es lo que vamos a discutir en este video. Empecemos entonces definiéndolas como una emergencia metabólica en pacientes con diabetes mellitus mal controlada, que se va a caracterizar por insulinopenia, deshidratación, hiperglicemia y trastornos electrolíticos. Y como ya lo mencionamos, incluye dos entidades, que es el estado hiperosmolar hiperglicémico o no cetónico y la cetoacidosis diabética. Su definición va muy de la mano con los criterios diagnósticos y vamos a ver que tienen un componente paraclínico muy importante. Entonces vemos aquí en esta tabla que la cetoacidosis diabética comprende una acidemia metabólica de anion GAP aumentado, por lo que va a tener un pH menor a 7.3, un bicarbonato menor a 18 y un anion GAP mayor a 10. Adicional a eso, no comparte la característica del estado hiperosmolar, que la osmolaridad va a estar menor a 320 y su hiperglicemia se puede estar en los valores por encima de 250 miligramos por decilitro y va a haber presencia de cetonemia y cetonuria. Mientras que el estado hiperosmolar hiperglicémico no tiene la acidosis metabólica con anion GAP aumentado, por lo que el pH va a estar mayor a 7.3, el bicarbonato va a ser mayor a 18 y el anion GAP pues es variable, pero no hay acidemia. Por el contrario, va a haber un estado hiperosmolar bastante marcado con más de 320 miliosmoles por kilo de osmolaridad. La hiperglicemia es mucho más característica y pues en ese caso vamos a tener más de 600 miligramos por decilitro de glicemia, y pues en menor proporción van a presentar cetonemia o cetonuria. Lo característico es que no lo tengan, puede llegar a tener niveles bajos. Pero vemos en este esquema que, a pesar de que las contemplamos como dos entidades distintas, pueden sobreponerse entre ellas y existe una tercera entidad, que es el estado mixto, en el cual cumple criterios de ambas, que es esta zona que se dibuja acá. En ese caso vamos a tener pacientes que tengan una acidemia metabólica de anion GAP aumentado por aumento de los cuerpos cetónicos, pero también van a tener un estado hiperosmolar asociado con una osmolaridad mayor a 320. Entonces vemos que acá no lo podríamos encasillar en uno u otro y comparte características de ambas. Y existe una tercera entidad que cada vez cobra más fuerza, que es la cetoacidosis euglicémica, que lo van a encontrar con esta sigla, que en inglés significa eso, cetoacidosis normoglicémica, que los criterios diagnósticos son exactamente los mismos que los de cetoacidosis diabética, solo que la glicemia va a estar menor a 250. Vamos a hablar un poco más adelante qué características tiene esta entidad en particular.
Hablando de su epidemiología, es una entidad que ha ido aumentando a lo largo de los años. Más o menos de un 2 al 8% de los pacientes diabéticos presentan alguna complicación de este tipo durante su enfermedad y afortunadamente en los últimos años la mortalidad ha ido disminuyendo, un poco más en la cetoacidosis que en el estado hiperosmolar hiperglicémico. Hace aproximadamente 20 años la mortalidad de la cetoacidosis oscilaba entre un 10 a 15%, actualmente está en un 1%, y la mortalidad del estado hiperosmolar hiperglicémico oscilaba en 20-25% y actualmente está entre un 5 y 16%. El costo anual de hospitalización en Estados Unidos oscila entre 2.4 billones de dólares y esto se debe a que, como lo vamos a ver más adelante, muchos de estos pacientes van a requerir manejo en cuidado intensivo y pues bastantes exámenes que le aumenta el costo a su estancia y en promedio cada paciente le cuesta a los Estados Unidos $7.500. En esta gráfica vemos un estudio que se hizo de cuántos egresos hospitalarios habían registrados que tenían como diagnóstico principal cetoacidosis diabética y vemos como para el 2010 ya se estaba acercando casi a los 150.000 egresos anuales en los Estados Unidos. Entonces pues es una entidad que afortunadamente no es tan frecuente, pero sí es bastante mórbida y mortal en los pacientes y adicional a eso es bastante costosa, por lo cual debemos saber identificarla temprano y poder intervenirla rápidamente. Y vemos en esta gráfica muy interesante de un estudio que se realizó en 486 pacientes con cetoacidosis diabética y 486 pacientes que tuvieran un estado hiperglicémico que no tuviera cetoacidosis, es decir, básicamente estado hiperosmolar hiperglicémico, y quisieron evaluar la mortalidad con pues haciéndole seguimiento aproximadamente a los 60 meses a esos pacientes. Y vemos cómo en la línea roja es mucho más marcada la mortalidad con respecto a los pacientes en la línea azul. Los de línea roja son los pacientes que no presentaron cetoacidosis y los de azul son los que sí presentaron cetoacidosis. Y pues al hacer las pruebas estadísticas se ve que el hazard ratio para mortalidad era del 0.63 para los pacientes que tenían cetoacidosis con un intervalo de confianza adecuado y una P estadísticamente significativa. Es decir, si yo tengo una cetoacidosis tengo menos riesgo de morirme que si no la tengo pero estoy en un estado hiperosmolar hiperglicémico. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, tradicionalmente se ha descrito que la cetoacidosis es mucho más frecuente en pacientes diabéticos tipo 1 y por ende son pacientes más jóvenes que tienen menos comorbilidades. Entonces esto es lo que se le atribuye, digamos, la mortalidad un poco más baja. Aunque lo que sí cabe mencionar es que en los últimos años se ha ido rompiendo ese paradigma de que la cetoacidosis es del paciente tipo 1 y que el estado hiperosmolar hiperglicémico es del diabético tipo 2 y por ende la cetoacidosis es de jóvenes y el estado hiperosmolar hiperglicémico es de viejos. Se sabe que aproximadamente el 25% de los pacientes que hacen cetoacidosis diabética son diabéticos tipo 2. Entonces, pues digamos que no es exclusivo de cada uno, pero sí hay una tendencia a que sea la distribución así como lo mencioné anteriormente. Una cosa muy importante es identificar los factores precipitantes y van a variar un poco entre cada uno. Entonces, hablando específicamente de la cetoacidosis diabética, más o menos el 15 al 25% de los pacientes con diabetes tipo 1 van a debutar como cetoacidosis y como principal causa pues digamos, desencadenante o precipitante va a estar que no tiene ningún manejo para su diabetes porque el paciente no lo sabe. Seguido puede estar una mala adherencia al tratamiento, principalmente en estos pacientes tipo 1, el tratamiento con insulinas, pero también otras situaciones de estrés como infecciones, particularmente infección de vías urinarias o neumonía, pacientes que sufren de síndromes coronarios agudos, pacientes con estados posoperatorios, algunos medicamentos como corticoides, terbutalina, inhibidores de ISGLT2, o terapia con antipsicóticos atípicos o pacientes con consumo de cocaína. Pero si quisiéramos ver más o menos cómo se distribuye
esa población, pues bueno, vamos a ver que más o menos el 25% de los pacientes va a ser por una inadecuada dosis de insulina, bien sea porque el médico la prescribió mal o el paciente no es adherente. Vamos a ver que más o menos, como lo decíamos, un 15 a 20% de los pacientes van a corresponder a un diagnóstico de nuevo que venía sin ningún manejo, y el 50% va a tener una causa quirúrgica o clínica mayor, como infección o posoperatorio, y otras causas como medicamentos o tóxicos que ya hemos mencionado. Pero es muy importante también mencionar que puede que en un paciente exista más de un, desencadenante. En cuanto a los inhibidores del ISGLT2, son muy importantes porque, como lo hemos mencionado en algunos de los otros videos, son una de las principales terapias que han modificado la historia natural de la enfermedad de los pacientes diabéticos, impactando en los desenlaces cardiovasculares, y en términos generales son medicamentos muy seguros. Sin embargo, particularmente en pacientes con diabetes tipo 1, y por eso es que no se usa, pero también en diabetes tipo 2, aumentan el riesgo de presentar lo que mencionamos como una cetoacidosis normoglicémica. Esto es porque, pues digamos, hay una deficiencia de insulina, como lo vamos a ver más adelante, pero los pacientes el exceso de glucosa lo eliminan por la orina al inhibir estos canales de transporte de glucosa y sodio a nivel del túbulo contorneado proximal. Y actualmente ese es el principal factor de riesgo para tener una cetoacidosis normoglicémica o euglicémica, que además es un reto diagnóstico. Pues porque si el paciente es diabético y viene mal, lo primero que yo le hago es una glucometría. Si la glucometría me sale menor de 250, yo descarto una crisis hiperglicémica, pero ya sabemos que eso no es del todo cierto. Puede ser una crisis cetoacidósica euglicémica. Bien. Vemos acá que en algunos estudios se ha documentado una diferencia en cuanto a las proporciones de las causas desencadenantes. Desafortunadamente no tenemos datos de estudios colombianos, pero pues digamos es variable, es lo único importante para mencionar acá, y son muchas las posibles causas. Y en cuanto al estado hiperosmolar hiperglicémico, como son pacientes que por lo general van a tener más edad y más comorbilidades, por lo que es más frecuente en diabetes tipo 2, pueden haber muchos otros desencadenantes adicionales. Vemos acá esta lista larga que contempla infecciones, como lo hemos dicho, principalmente las más importantes son neumonía, IBU, causas cardíacas, principalmente infarto agudo de miocardio o falla cardíaca aguda, factores psicosociales como mala adherencia al tratamiento, anorexia, o ayunos prolongados, las causas gastrointestinales como pancreatitis, causas neurológicas como accidente cerebrovascular, causas tóxicas como inhibidores de canales de calcio, cocaína, corticoides, diuréticos también pueden favorecer por el estado de deshidratación, otras causas farmacológicas que vemos aquí mencionadas, y otros trastornos endocrinos como compromiso gastrointestinal de la diabetes mellitus, diarrea, hipertiroidismo, desórdenes adrenales y algunas otras causas como el embarazo, trauma, cirugía o estados de choque por cualquiera que sea la causa. Entonces es muy larga la lista y a veces nos costaría aprendernos o recordar todas ellas, así que las principales a tener en cuenta siempre van a ser la mala adherencia al tratamiento médico, que es de las más frecuentes, infecciones, síndrome coronario agudo, estados posoperatorios y disminución en el aporte hídrico, que a veces es difícil encontrar el balance en estos pacientes porque puede coexistir enfermedad renal crónica o falla cardíaca, y estos pacientes a veces les ponen restricciones hídricas, pero se nos puede ir quizás la mano en algunas ocasiones. Entonces, ya hablando de la fisiopatología, vamos a ver que tienen unos puntos en común estas dos entidades y otros puntos en los que hay divergencia. Y muchas veces la pregunta en la revista es de qué depende que un paciente diabético haga cetoacidosis diabética o haga estado hiperosmolar hiperglicémico. La respuesta rápida va a ser el grado de deficiencia de insulina que tenga el paciente. Si el paciente tiene un grado de deficiencia de insulina absoluto, va a realizar una cetoacidosis diabética, y si es parcial va a ser un estado hiperosmolar hiperglicémico. ¿A qué se debe esto? La insulina tiene múltiples sitios y efectos, sitios de acción y efectos, y digamos la respuesta de cada uno va a ser diferente. Entonces vemos que hay unos puntos de acción que requieren niveles muy bajos de insulina para activarse y otros que requieren niveles mucho más altos.
Entonces, teniendo eso claro, vemos cómo los pacientes diabéticos van a tener una disminución en los niveles de insulina y de forma compensatoria o más bien antagonista va a tener aumentados los niveles de las hormonas contrarreguladoras que incluyen el glucagón, las catecolaminas, el cortisol y la hormona de crecimiento. Pero la más importante va a ser el glucagón y es muy importante la relación entre la insulina y el glucagón, ver qué predomina entre esos dos. Entonces, cuando la eficiencia es absoluta, no va a ser suficiente para inhibir una enzima que se llama la lipasa hormonosensible. Lo que hace es que a nivel de los adipocitos va a alisar esos triglicéridos que están compuestos por cadenas de ácidos grasos y glicerol, donde se almacenan los ácidos grasos en los adipocitos. Va a activarse esa enzima y se van a liberar ácidos grasos libres a la sangre. Esto va a llegar al hígado y por un mecanismo que vamos a ver más adelante va a generar cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos son ácidos que al pH fisiológico van a liberar grupos hidroxilo. Esos grupos hidroxilos se van a unir al bicarbonato. El bicarbonato va a disminuir hasta que no va a ser suficiente su sistema de buffer y se van a empezar a acumular grupos, no hidroxilo, perdón, sino hidrogeniones. Hidrogeniones, no hidroxilo. Y esto va a disminuir el pH. ¿De acuerdo? Por otro lado, vemos que el efecto de esas hormonas contrarreguladoras va a estar dado también por un aumento en la glucogenólisis hepática y muscular, es decir, el glucógeno que tenemos lo vamos a empezar a romper para que salgan mayor cantidad de moléculas de glucosa y además va a aumentar la gluconeogénesis, es decir, va a empezar a sintetizar glucosa a partir de otros productos metabólicos como son los aminoácidos y los ácidos grasos. Entonces, todo esto va a llevar a hiperglicemia y la hiperglicemia también va a estar favorecida por la resistencia a la insulina. ¿Qué pasa? Recordemos que cuando la glicemia está por encima de 180 o 200 miligramos por decilitro, el riñón no va a ser capaz de reabsorber toda esa glicemia y va a empezar a haber glucosuria. La glucosa tiene muchos grupos OH que atraen el agua, son osmóticamente activos. Entonces, toda esa glucosa que se está yendo en la orina está arrastrando agua y está arrastrando electrolitos, lo que va a hacer que el paciente se deshidrate y eso es lo que va a predominar en el estado hiperosmolar hiperglicémico. Pero muy importante ver que hay otro epifenómeno que está ocurriendo, que es la inflamación que va a tener el paciente por el factor desencadenante. Un paciente diabético que venga bien manejado, que venga adherente a su terapia, por sí solo no va a desarrollar estas crisis. Tiene que haber algo como una infección o un infarto que libere citoquinas proinflamatorias que aumenten la resistencia a la insulina y eso contribuye a la hiperglicemia y a su vez aumente las hormonas contrarreguladoras como respuesta al estrés. Entonces, ya vimos que las hormonas contrarreguladoras van a promover la glucogenólisis, la gluconeogénesis y la eficiencia de insulina va a disminuir los GLUT a nivel de los tejidos periféricos como músculo y tejido adiposo y además se va a aumentar la absorción intestinal. Todo eso lleva a hiperglicemia. Pero recuerden que los hepatocitos no dependen de la insulina para poder internalizar la glucosa, ya que tienen unas enzimas diferentes. Y dentro del hepatocito esa glucosa va a tener unos posibles destinos celulares. Uno de esos va a ser la formación de glucógeno, es decir, la glucogenogénesis o glucogénesis, depende de la referencia donde lo estén leyendo, pero como no hay insulina, esto ya va a estar bloqueada. Así que la otra opción va a ser que se vaya a la glicólisis y el producto final de la glicólisis va a ser el piruvato. Ese piruvato a su vez se puede ir hacia alanina, hacia lactato o hacia acetil-CoA. No se va a ir a alanina, ¿por qué? Porque no tenemos insulina, que es anabolizante, y entonces no vamos a tener formación de aminoácidos, sino al contrario, vamos a degradar aminoácidos para poder promover la gluconeogénesis por las hormonas contrarreguladoras. El lactato principalmente es cuando se va por vías anaerobias, y pues en este caso no sería la vía de elección, y por otro lado se puede ir al acetil-CoA. El acetil-CoA, cuando va a la cadena transportadora de electrones, pues su producto final van a ser ATP y adicional a eso va a ser CO2 y agua. Pero también se puede ir hacia la vía de formación de ácidos grasos, de colesterol por la vía de la HMG-CoA reductasa o a la vía de cuerpos cetónicos. Y ya vamos a ver por qué el cuerpo termina prefiriendo esta vía de cuerpos cetónicos.
Y esta es la razón. Cuando hay una relación glucagón-insulina que está muy aumentada, es decir, tengo mucho glucagón y poca insulina, se va a aumentar la actividad de una enzima denominada carnitin palmitoil transferasa. Esta enzima lo que hace es llevar los ácidos grasos del citoplasma hacia la mitocondria y ahí pueden, en teoría, ingresar al ciclo de Krebs. Pero vean qué es lo que pasa. Cuando esto está ocurriendo, por el efecto de las hormonas contrarreguladoras va a haber una degradación proteica, ¿sí?, que va a contribuir pues, a que se aumente la vida del ciclo de la urea, pero además de eso esos aminoácidos se van a ir a formar glucosa nueva, gluconeogénesis, que es esta vía de acá. Y para la gluconeogénesis se va a utilizar el oxalacetato. Entonces el ciclo de Krebs va a estar carente de oxalacetato porque todo se está gastando en gluconeogénesis. Por otro lado, están llegando los ácidos grasos que salieron por la acción de la lipasas hormonosensible y, como lo mencionamos, se pueden convertir en acetil-CoA. Ese acetil-CoA puede entrar al ciclo de Krebs para generar energía, pero para entrar va a necesitar oxalacetato y poder así convertirse en citrato. Como no tengo suficiente oxalacetato porque el paciente lo está utilizando para formar glucosa, en vez de ingresar al ciclo de Krebs se va a ir a una vía alterna de cuerpos cetónicos que lo utilizan algunos tejidos como el músculo y el cerebro para hacer gluconeogénesis y pues idealmente pudiera funcionar como una fuente de energía en estados de ayunos prolongados. Pero ya vimos que el problema que tienen estos cuerpos cetónicos es que tienen la capacidad de liberar hidrogeniones a la sangre. Entonces hay tres cuerpos cetónicos, uno es el beta-hidroxibutirato, el otro es el acetoacetato y el otro es la acetona. Este es el más importante a nivel sanguíneo, el beta-hidroxibutirato, y cuando se convierte en acetoacetato se puede eliminar por vía urinaria. Entonces este es el que medimos en el uroanálisis. ¿Listo? Y la acetona es el que se elimina por vía respiratoria y es la que genera el aliento cetónico, que es uno de los principales signos que podemos encontrar en los pacientes con cetoacidosis. Entonces resumamos todo esto en una sola gráfica. Tenemos una deficiencia de insulina que puede ser absoluta o relativa y dependiendo de qué tanto sea, vamos a ir a uno u otro lado, cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar hiperglicémico. Tenemos un factor desencadenante de estrés o infección y un aumento en las hormonas contrarreguladoras, cortisol, catecolamina, glucagón u hormona del crecimiento. Como ya lo vimos, todas estas hormonas van a llevar lipólisis para aumento de ácidos grasos y estos ácidos grasos van a dar origen a la cetogénesis, que van a gastar la reserva alcalina, es decir, van a disminuir el bicarbonato y eso va a llevar a cetoacidosis, es decir, aumento de los cuerpos cetónicos y acidosis metabólica. Y adicional a eso van a haber triacilglicéridos circulando que van a generar dislipidemia. Por otro lado, por acción de las hormonas contrarreguladoras y la deficiencia de insulina va a haber disminución en la utilización de glucosa y adicional a eso, tanto los ácidos grasos como las proteínas van a dar sustrato para la gluconeogénesis, todo esto llevando a mayor cantidad de glucosa asociado a la glucogenólisis, es decir, destruir las reservas hepáticas de glucógeno. Al tener hiperglicemia vamos a tener glucosuria y la glucosuria va a arrastrar agua y electrolitos, por lo cual vamos a tener hipocalemia, hiponatremia y hipofosfatemia. Esa deshidratación va a alterar el estado mental y pues también va a generar hiperosmolaridad, que toda esa hemoconcentración puede llevar a estasis sanguínea y promover eventos trombóticos a su vez. Y la deshidratación desencadenará hipovolemia y finalmente choque. Entonces estos pacientes pueden morir bien sea por la acidosis, ¿cierto? Porque acuérdense que las proteínas funcionan a un pH específico y cuando el pH se cambia la configuración de los aminoácidos y por ende la estructura tridimensional de las proteínas. Pero también pueden morir a causa de complicaciones cardiovasculares como arritmias por las alteraciones electrolíticas, pero también pueden morir por choque secundario a la deshidratación o por eventos trombóticos. Entonces vean que todo esto altera toda la homeostasis del cuerpo. Teniendo clara la fisiopatología, pasemos ahora a la presentación clínica. Entonces digamos que puede ser muy variable. El reto diagnóstico está en los pacientes que no tienen el antecedente de diabetes. Un paciente diabético que tenga cualquier disconfort, lo primero que uno hace es hacerle una glucometría y si está elevada, pues uno ya se le prende el chip de que puede ser una crisis hiperglicémica. No olvidemos los pacientes con cetoacidosis euglicémica, que esto no nos lo descartaría.
Entonces, ¿cómo se pueden presentar? Bueno, con compromiso general, pueden tener astenia, adinamia. ¿Listo? ¿En qué va a diferenciarse un poco la cetoacidosis del estado hiperosmolar? El tiempo en el que se instaura el cuadro es mucho más aguda de cetoacidosis, se instaura de horas a días, mientras que la de los estado hiperosmolar es un poco más subaguda, entre días a semanas se instaura el cuadro. Pueden haber síntomas de hiperglicemia como polidipsia, poliuria, polifagia, y pueden haber síntomas asociados que no sean directamente de la crisis, sino más bien de su desencadenante. Entonces, si es una infección que tenga fiebre, tos, flemas o disurias, cambios macroscópicos en la orina, todo eso. Y dependiendo de la severidad del cuadro, pueden presentarse con alteraciones variables neurológicas, bien sea del sensorio, del estado de conciencia o focalización neurológica. Estos pacientes pueden llegar con cuadros de hemiparesia, de disartria, de corea, y por eso en los algoritmos de ACV una de las cosas que uno tiene que hacer casi que de entrada es una glucometría para ver que el paciente no tenga ni hipo ni hiperglicemia, porque estas pueden ser causas de los cuadros de stroke-like. Y pues puede que si no lo descartamos terminemos trombolizando pensando que es una ACV y resulta que era una crisis hiperglicémica que no se beneficiaba de trombolisis. Puede haber un dolor abdominal que es característico de la cetoacidosis diabética, es un dolor visceral, sordo, difícil de ubicar, como tipo cólico, y se cree que está relacionado con irritación de las fibras nerviosas viscerales por los cuerpos cetónicos y por el pH ácido, signos de deshidratación, mucosas secas, la piel con signo de pliegue, hipotensión, ortostatismo, todo eso reflejando la deshidratación, y el aliento cetónico en las casos de cetoacidosis diabética, que como lo mencionábamos es por la eliminación por la vía aérea de la cetona. Y esto que está esquematizado acá es el patrón respiratorio de Kussmaul, donde vemos que es una respiración profunda, ¿sí? Y que es con una frecuencia alta, es decir, hay taquipnea y polipnea. Bueno, y esto es un mecanismo compensatorio porque recuerden que los trastornos ácido-base metabólicos se compensan de forma respiratoria, y si yo tengo una acidosis metabólica lo que hace el cuerpo es barrer CO2, y eso es lo que está haciendo la patrón respiratorio de Kussmaul, pero probablemente no sea relacionado a algún trastorno de la oxigenación. Sin embargo, es un patrón que consume bastante energía y que es un paciente que probablemente también tenga alteración neurológica y eventualmente puede llegar a fatigarse y evolucionar a una falla ventilatoria. Acá un esquema para diferenciar algunas de las principales por examen físico y por presentación. Sin embargo, lo que nos va a diferenciar que sea una u otra nuevamente son los paraclínicos. Pero entonces miremos acá los que más diferencias tienen, y es el cuadro de dolor abdominal, que es más característico de la cetoacidosis que del estado hiperosmolar hiperglicémico, y el compromiso neurológico es mucho más frecuente en el estado hiperosmolar hiperglicémico que en la cetoacidosis diabética. Y como vemos acá, el patrón de respiración de Kussmaul es más frecuente, o digamos es característico de la cetoacidosis, mientras que el estado hiperosmolar hiperglicémico no suele presentarlo, y la deshidratación es mucho más marcada en el estado hiperosmolar hiperglicémico. Nuevamente aquí pueden ver como algunas diferencias, resaltar que la cetoacidosis es de instauración aguda y que es más frecuente en diabéticos tipo 1 que tipo 2, sin embargo pues no es exclusivo, y es mucho más insidiosa el estado hiperosmolar hiperglicémico, pacientes de mayor edad y que es más frecuente en diabéticos tipo 2 que en diabéticos tipo 1. ¿Cómo hacemos la evaluación inicial? Bueno, de entrada dijimos que era una emergencia, así que se tiene que abordar como tal y se tiene que hacer una evaluación primaria en la que digamos que de entrada descartemos las causas que puedan comprometer al paciente de la vida de forma inmediata. Y para eso utilizamos el algoritmo o el acrónimo ABCDE. A, evaluamos la vía aérea, que esté permeable, que esté mantenible. B, evaluamos la respiración, vemos si el paciente se va a fatigar, vemos si el paciente está desaturado, si está cianótico. En C vamos a ver la circulación, y probablemente acá sea de las que más nos tengamos que enfocar. El paciente probablemente tenga signos de deshidratación y tenemos que ver si hay hipoperfusión o no a nivel tisular, de la alteración neurológica, que ya vemos que es más frecuente en el estado hiperosmolar hiperglicémico, y de exponer al paciente, de hacerle un examen físico completo para poder identificar signos que nos sugieran la causa desencadenante o complicaciones que tenga el paciente. Y siempre tenemos que procurar tener por lo menos 2 accesos venosos, así sea periféricos, en estos pacientes, hacerles una monitorización continua que puede ser no invasiva de entrada,
Y bueno, algunos mencionan casi que de rutina hacer cuantificación del gasto urinario por cateterismo vesical. Sin embargo, pues tendremos que tener en cuenta que eso aumentaría el riesgo de infecciones y en cada paciente deberíamos evaluar si realmente es necesario. Pero lo que sí debemos saber es que es muy importante tener claro el gasto urinario de estos pacientes, ya que por tener frecuentemente alteraciones electrolíticas, si estos pacientes no tienen un buen gasto urinario, esto pudiera complicarse un poco más. Y adicional a eso, estos pacientes, como tienen un estado de deshidratación severa, suelen presentarse de forma muy frecuente con una lesión renal aguda prerrenal de forma concomitante. Habiendo hecho todo esto, estabilizado al paciente, asegurado la vía aérea si era necesario, tenemos que mirar los paraclínicos de rutina. Entonces, pues de entrada tenemos que tomarle una glucometría al paciente, tendremos que hacer unos gases arteriales y pedirles unos electrolitos. En algunas referencias que ustedes revisen van a encontrar todos estos exámenes que se ven acá de paraclínicos de rutina. Hay unos en los que yo discrepo. ¿Cuáles diría que sí? Bueno, la glicemia, los gases arteriales, los electrolitos sí, los ácidos también, el hemograma también, el uroanálisis por supuesto, la cetonemia, bueno, una excelente pregunta, troponina lo mismo, hemoglobina glicada, ¿será que la necesito urgente? Tiempos de coagulación, también lo cuestionaría y las enzimas hepáticas pues lo mismo. Entonces, desglosemos esto un poco. La glicemia, los gases arteriales y los electrolitos los necesito para poder hacer el diagnóstico. Los ácidos, como ya lo mencioné, normalmente estos pacientes se presentan con lesión renal aguda. El hemograma me puede orientar algunas causas básicas de la etiología o digamos el desencadenante, como sugerirme infecciones, mostrarme anemia, etc. En el uroanálisis yo puedo ver si el paciente tiene cetonuria o no y esto me puede contribuir a los criterios diagnósticos de cetoacidosis. ¿Por qué interrogo la cetonemia? Porque acá en Colombia no la tenemos tan disponible y es muy probable que se me demore por lo menos un día. Y como vamos a ver más adelante, cuando ya el paciente lleve un día, debería ir por lo menos a la mitad del camino de haber resuelto la crisis. Y en la mayoría de los casos incluso ya haberse resuelto. Entonces probablemente para cuando me llegue el resultado no va a ser útil. Sin embargo, ya vamos a ver en qué escenarios uno pudiera considerar solicitarlo. Pero es importante mencionar que a pesar de que no lo hagamos de rutina, la cetonemia lo que mide es el beta-hidroxibutirato por el test de nitroprusiato y este es el que tiene mayor implicación fisiopatológica y diagnóstica porque en el análisis midimos el acetoacetato y este puede tardar más en eliminarse, incluso ya cuando la crisis esté resuelta puede seguir saliendo positivo en el análisis. La troponina, pues digamos que eso va a depender más de la probabilidad clínica pretest, porque si el paciente no tiene clínica de un síndrome coronario agudo y me sale troponina positiva, puede que me confunda más que ayudarme. La hemoglobina glicada, bueno, si tengo la duda de que mi paciente es diabético, aunque recuerden que un paciente con glucosa aleatoria mayor de 200 y síntomas de hiperglicemia ya configura un paciente con diagnóstico de diabetes mellitus, así que no nos debería quedar duda. Pero pues con esto pudiéramos ver qué tan juicioso venía nuestro paciente ambulatoriamente antes o planear después cuando le vayamos a dar salida con qué manejo se va. Pero en el momento de la urgencia no me parece un examen necesario para la rutina. Y los tiempos de coagulación probablemente no van a cambiar el manejo como tampoco las enzimas hepáticas. Entonces todos estos que están de aquí para abajo yo las colocaría más bien aquí en paraclínicos adicionales. Como hemocultivos, hemocultivo, urocultivo, una radiografía de tórax, que esta se puede ir incluso un poquito más hacia este lado, esta sí me parece más necesaria, punción lumbar, lipasa, amilasa, electrocardiograma, puede ser más guiado de acuerdo al contexto clínico del paciente. ¿Por qué lo coloqué así entonces si no considero que eso sean de rutina? Bueno, porque así lo mencionan los autores de ese artículo, yo les doy mi opinión, tenemos que ser responsables con los recursos que hay. Entonces, pues como les mencionaba, acá está todo lo de la reanimación inicial, monitorización, accesos venosos, acá los paraclínicos que se deberían solicitar de rutina, los adicionales, las imágenes, y aunque no nos guste mucho, hay que hacer cálculos matemáticos. Entonces, el primero de ellos va a ser el anion gap, que la fórmula es la que está aquí señalada, que va a ser el sodio sérico corregido menos el cloro más el bicarbonato. Algunos autores lo que hacen es que, sobre todo los británicos, al sodio antes de restarle esto le suman el potasio sérico. Sin embargo, recuerden que el potasio normal está entre 3,5 y 5,5 y casos de hipercalemia pues hasta 7, 7,5 máximo, ya después ahí se empieza a complicar todo, entonces no tiene mucha significancia. El valor normal del anion gap va a ser menor a 12
Cuando está más de 12 está aumentado, y recordemos que esta es una acidemia metabólica de anion gap aumentado, y hay que ajustar el anion gap de acuerdo a la albúmina. ¿Cómo lo ajusto? Le sumo el valor que me dio esta operación, le sumo 2.5 por cada gramo que la albúmina esté por debajo de 4, la albúmina, ¿de acuerdo? Ese sería un cálculo para saber si el paciente tiene anion gap aumentado o no. El otro es corregir el sodio de acuerdo al valor de glucosa. Recuerden que cuando hay glucosa aumentada por encima de 200, 300, puede haber una cosa que se llama pseudohiponatremia por, el efecto osmótico de la glucosa, y la forma de corregirla está acá. El sodio sérico del paciente le voy a sumar 1.6 por cada 100 miligramos de glucosa que esté por encima de 100. Es decir, yo cojo la glucosa de mi paciente, que va a ser A, y le resto 100. ¿Listo? Ese 100, ese resultado que sería X, lo voy a multiplicar por 1.6. Y este resultado, que digamos que es Y, se lo sumo al sodio que yo tengo en mi paciente. Entonces sería algo así. ¿De acuerdo? Así es como se corrige el sodio por el nivel de glucosa. Lo otro pues es calcular la osmolaridad sérica, que nuevamente algunos autores difieren. Entonces va a ser 2 veces el sodio más la glucosa, como la medimos nosotros, que es en miligramos por decilitro, dividido entre 18, y algunos meten acá el potasio y otros también meten acá el BUN, que de acuerdo a las unidades en las que nosotros lo medimos habría que dividirse entre 2.8. ¿Listo? Algunos meten el potasio, otros no. Bueno, y recuerden que esto es para saber si el paciente tiene un estado hiperosmolar o si no lo tiene. ¿De acuerdo? Entonces, después de haber hecho todos estos exámenes adicionales y vemos que le solicitamos al paciente electrolitos, es muy importante tener en cuenta que los electrolitos van a salir falsamente elevados por lo general. ¿A qué me refiero? El paciente, como lo mencionamos, al tener glucosuria, elimina agua y electrolitos, así que al paciente le falta agua y le faltan electrolitos. Pero cuando uno mira los exámenes, como el paciente está tan deshidratado, ocurre una especie de hemoconcentración de todo eso, y el resultado del laboratorio me puede dar hipernatremia, hipercalemia, hipercloremia, hiperfosfatemia, aunque en verdad no sea así. Entonces vemos que dependiendo de la entidad que tenga el paciente va a variar el grado de déficit que tenga, pero en general los pacientes con crisis hiperglicémicas tienen un déficit de aproximadamente 100 a 200 mililitros por kilo de peso, bastante. El sodio tiene un déficit entre 7 y 13, más o menos, miliequivalentes por kilo de peso. El potasio entre 3 a 5 en cetoacidosis diabética, y de 5 a 15 en estado hiperosmolar hiperglicémico, al igual que el cloro, el fósforo, el magnesio y el calcio. Muy importante acá mencionar dos cosas sobre el potasio, y es que el potasio total va a estar disminuido, pero el extracelular va a estar aumentado. ¿Por qué? Primero, por deficiencia de insulina. Recordemos que la insulina aumenta la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa y estimula a que entre potasio a la célula. Al haber disminución, pues el potasio no va a poder entrar a la célula y se va a quedar por fuera. Y adicional a eso, al haber acidemia y hay hidrogeniones en sangre, esto va muy de la mano con el potasio. Hacia donde van los hidrogeniones va el potasio, y por esto hay aumento de la concentración sérica de potasio a pesar de que hay un déficit absoluto de potasio. Entonces estos pacientes pueden aparecer hipercalémicos o normocalémicos en los exámenes, pero en verdad les falta potasio. Ahora hablando del diagnóstico y su clasificación, entonces lo hablábamos un poco en los criterios diagnósticos. Esos son los de la del 2009. Ahorita les voy a mostrar los británicos para que vean que existe una pequeña diferencia. Entonces de pronto a veces ustedes dicen uno y les están preguntando el otro y les dicen que está mal. Es muy sutil la diferencia y en verdad no cambia tanto. Entonces empecemos por los del estado hiperosmolar hiperglicémico. Recordémoslo, son fáciles. Una glucosa plasmática mayor a 600, un pH mayor a 7.3, un bicarbonato mayor a 18, puede haber algo de cetonuria, pero es poco.
El beta-hidroxibutirato puede estar elevado, pero por lo general está por debajo de 3, y lo que sí es importante es que la osmolaridad sérica esté mayor a 320 miliosmoles por kilo, con un anion gap que puede ser variable, pero esperaríamos que estuviera normal, y hay compromiso neurológico, principalmente su poro, coma. Y la cetoacidosis diabética, el criterio diagnóstico va a ser que la glucosa esté por encima de 250, que el pH esté por debajo de 7.3, que el bicarbonato sérico esté por debajo de 18, que haya cetonemia y cetonuria, que la osmolaridad plasmática esté variable, pero por lo general que esté por debajo de 320, el anion gap aumentado por encima de 10, o compromiso del estado de conciencia. Y los americanos dividen la severidad de acuerdo a 3 parámetros, que es una pregunta que también hacen, y es: ¿qué cosas confieren severidad a una cetoacidosis diabética? Entonces, la primera es el pH. Entre 7.25 y 7.3 es leve, entre 7 y 7.24 es moderada y menor a 7 es severa. Lo otro es el bicarbonato. Entre 18 y 15 es leve, entre 10 y 15 es moderada y menor a 10 va a ser severa. Y lo otro que va a diferenciar un poco va a ser el anion gap, que si está entre 10 y 12 va a ser leve, pero ya por encima de 12 va a ser moderado o severa, dependiendo de los otros parámetros. Y muy importante el estado neurológico. Un paciente que está alerta es un paciente que tiene un estado leve. Si está algo somnoliento digamos, sí, somnoliento y con episodios de estar alerta, pues sería moderado. Y si ya está con estupor o coma, es severo. ¿Cuál es que pasa? Que, por ejemplo, el paciente está alerta, pero el pH está menor a 7 y el anion gap está en 11. Entonces, ¿qué? ¿Le creo al pH o le creo al anion gap o le creo al estado de conciencia? Mi recomendación: váyanse por lo que esté peor. ¿Listo? Denle la peor clasificación al paciente. En ese caso sería una severa. Acá en esta tabla les coloco, digamos, las diferencias para que las analicemos. Entonces, estos son los criterios americanos que acabamos de ver con su clasificación por severidad. Vean que los británicos no hacen eso y vean que cambió un poco el valor. Entonces acá era 250 de glucosa y aquí los británicos ponen 200. No es muy significativo. Acá, bueno, normalmente lo de la cetonemia mayor a 3 y más de 2 cruces en cetonuria. Digamos que es parecido, acá simplemente colocan que esté positivo. Y en el pH, pues conserva también el punto de corte de 7.3, pero pues acá no tiene los rangos de severidad, y lo que difiere es en el bicarbonato. Para los británicos, para que haya cetoacidosis, el bicarbonato tiene que estar menor a 15 y no menor a 18, como si puede ser una cetoacidosis leve para los americanos. Y acá los británicos no incluyen el anion gap como criterio diagnóstico, mientras que los americanos sí lo hacen. Y para el estado hiperosmolar hiperglicémico, nuevamente hay una diferencia de 60 miligramos por decilitro para el punto de corte de glucosa. Es un poco más estrictos los británicos. Y lo que les mencionaba que, bueno, creo que ahorita lo dije al contrario, que los británicos no incluyen, que los británicos utilizan la medida de miliosmoles por litro, por lo cual no necesitan hacer la división de la glucosa ni de la urea, mientras que con los americanos pues sí, se requiere hacer esa conversión de unidades, y por eso es que se divide entre 18 y entre 2.8, ¿de acuerdo? Y acá también cambia el punto de corte del bicarbonato, los británicos por encima de 15 y los americanos por encima de 18 o 20. Solamente es por si les preguntan uno y le dicen que ese no es, probablemente es porque les están preguntando por el otro. Esto, digamos que uno no ve que lo utilicen mucho en la práctica clínica, pero simplemente lo quería mencionar, y es que existen algunos scores de severidad para predecir mortalidad más allá de la clasificación americana de cetoacidosis. Y el objetivo de esto es decir qué paciente se tiene que manejar sí o sí en UCI y qué paciente se le pudiera dar manejo, por ejemplo, en un cuidado intermedio o incluso en piso. Entonces esto fue pues a partir de un estudio donde se evaluaron diferentes factores predictores de mortalidad y le realizaron una regresión logística multivariable y desarrollaron con eso un score. Entonces vemos acá que si el paciente no tiene taquicardia, eso le suma un punto, es decir, es bueno estar taquicárdico en esos escenarios. Si el paciente está hipotenso, le suma otro punto; si el paciente tiene anemia, otro punto; si tiene un coma severo, otro punto; si tiene cáncer, un punto; y si el paciente está infectado, le suma 2 puntos. El paciente que tenga un score de 0 a 2 tiene una mortalidad de 0% en intrahospitalaria y se pudiera manejar
en el servicio de urgencias o en hospitalización. Pero el paciente que tiene un riesgo intermedio es porque tiene un score de 3 y su mortalidad asciende hasta el 25% y se debería manejar en UCI. Y definitivamente el paciente que tenga 4 o más, su mortalidad oscila en el 60% y debería estar en UCI. No siempre se utiliza, yo no he visto que lo utilicen mucho, pero pues les dejo el dato por si quieren incluirlo en su práctica clínica. Pasando al manejo, entonces a grandes rasgos esto es lo que hay que hacer. Monitorizar al paciente continuamente, reanimarlo porque el paciente va a estar deshidratado, darle manejo con insulina, verificar los electrolitos y verificar la causa. Esta parte es muy importante, digamos que con esto ustedes pueden estar retroalimentándose a ustedes y a su equipo y es cuánto tiempo se demoran en corregirle la cetoacidosis, que ya vamos a ver cuáles son los criterios de resolución, o el estado hiperpulmonar hiperglicémico. Y lo ideal es que se corrija entre 8, máximo 48 horas, pero en general en las primeras 24 horas esto debería estar resuelto. Si no, algo está pasando, algo tenemos que mejorar, ¿de acuerdo? Entonces ahora pasemos a desglosar en mayor detalle el manejo. Sin embargo, cuando ustedes revisan los artículos con este tema, le ponen a uno un algoritmo que es bastante enredado y al principio uno no logra entender bien. Así que antes de pasar a los algoritmos, quiero proponerles que desglosemos el manejo con la mnemotecnia que yo utilizo, que es like, como el like que le van a dar a este video cuando lo terminen de ver. ¿Y a qué hace referencia la mnemotecnia like? Bueno, lo primero siempre va a ser líquidos, siguiente va a ser insulina, la K de el potasio, que va a ser el electrolito que nos va a interesar más, y vean que la E tiene un 3 como subíndice porque son 3 E's que vamos a evaluar. La primera es el equilibrio ácido-base, la segunda son los demás electrolitos diferentes al potasio y la tercera es la etiología. Entonces hablemos de cada una. Los líquidos, ¿qué hay que saber? Bueno, a grandes rasgos es que el déficit de agua lo tenemos que corregir en 24 a 48 horas. Que recordemos que dijimos que el déficit de agua en estos pacientes va a ser más o menos de 100 a 200 mililitros por kilo. Lo que quiere decir que un paciente que pese más o menos 70 kilos va a tener un déficit de 7 a 14 litros de agua. Y en 24 a 48 horas tenemos que haberle pasado todo eso, más sus requerimientos basales, más las pérdidas adicionales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, inicialmente vamos a pasar un bolo de 10 a 30 cc por kilo en la primera hora, lo que corresponde a 1000, 1500, incluso 2000 cc en la primera hora. Lo tenemos que ir haciendo con evaluación continua del estado de hidratación del paciente y el estado hemodinámico. Después de esto, que el paciente esté más hidratado, después de la primera hora, lo que vamos a hacer es continuar con una infusión. Ya vamos a ver de qué, a 1 a 3 cc por kilo por hora, lo que corresponde más o menos a 200, 250 cc. En algunos artículos ustedes miran y lo que dicen es que las primeras 2 horas colóquele 500 cc hora, luego las siguientes 2 horas colóquele de 250 y luego colóquele 200. A grandes rasgos, para no enredarse, yo pienso que con colocar al paciente 200 a 250 cc hora por las primeras 6 horas es un manejo aceptable. En los pacientes con estado hiperosmolar hiperglicémico, vale aclarar que muchos de esos tienen o falla cardíaca o enfermedad renal crónica y también tenemos que tener cuidado de no pasarnos al otro lado. Entonces estas son guías, son estándares para orientar el manejo, pero cada paciente tiene que evaluar de forma individualizada y no queremos pasarnos al otro lado y generar un edema pulmonar por exceso de líquido. Entonces siempre estar evaluando de acuerdo al estado hemodinámico del paciente y ajustar la dosis de acuerdo a eso. La siguiente pregunta es, bueno, ¿qué le coloco? A grandes rasgos, nuestras opciones principales van a ser las soluciones salinas el lactato de Ringer, es decir, cristaloides isotónicos. Coloides de entrada no han mostrado ningún beneficio, incluso parece que pudieran empeorar el cuadro y pues son muy costosos. Entonces, de entrada, hace muchos años veníamos utilizando solución salina y pues digamos que se ha visto en los últimos años que son solución salina en paciente crítico, sobre todo paciente séptico con lesión renal aguda, puede empeorar la perfusión renal. Entonces se ha planteado utilizar lactato de Ringer. ¿Qué pasa? Lo que han mostrado los estudios, digamos que solamente hay un ensayo clínico así que no es tampoco tan grande, es que cuando se comparan estos dos tipos de terapia médica, específicamente en cetoacidosis diabética, el tiempo para corregir el estado ácido-base es igual, pero los pacientes que reciben lactato se demoran más en
corregir la hiperglicemia, porque recuerden que ese lactato va al hígado y se convierte en glucosa, es decir, es sustrato para gluconeogénesis. Entonces, a grandes rasgos, lo que deberíamos utilizar es solución salina. Pero recuerden que la solución salina puede variar de acuerdo a su concentración. Así que, cuando el paciente ya tenga una glicemia menor a 300, deberíamos adicionarle a esta solución que le estamos colocando, le deberíamos adicionar dextrosa al 5 o al 10%. Lo ideal sería que todo eso fuera en una misma solución. A veces por practicidad y porque nosotros no traemos esas soluciones preparadas, a veces le colocan las dos cosas aparte, pero lo que recomiendan las guías es adicionarle a su solución salina una mezcla coloquele dextrosa al 5 o al 10%. Y hablando específicamente de qué tipo de solución salina vamos a utilizar, pues esto va a depender del sodio corregido de mi paciente. Si el sodio corregido está en rangos de hiponatremia, es decir, menor a 135, la terapia de elección va a ser solución salina normal, es decir, al 0.9%. Pero si el paciente está normonatrémico o hipernatrémico, es decir, de 135 para arriba, yo debería preferir utilizar solución salina al medio, es decir, al 0.45%. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pasemos a la segunda letra de la mnemotecnia, que va a ser la insulina. Entonces, lo primero es que, como ya lo mencionamos, en la primera hora van a ser solo líquidos. Después de la primera hora de haber hidratado muy bien a mi paciente, ahí sí voy a pensar en iniciar la insulina. Pero antes de eso tengo que pensar en la siguiente letra de la mnemotecnia, que es la K. ¿Cómo está mi potasio? Probablemente en la primera hora no voy a poder tener una medición sérica de potasio, así que le voy a tener que creer a la laterilla de los gases, que puede variar un poco, pero bueno, es para poder manejarlo de forma rápida y oportuna. Si el potasio está menor a 3.3, algunas referencias dicen menor a 3.5, yo debería primero iniciar la reposición de potasio hasta que esté por encima de este valor. Si no, pues le inicio la insulina y ya vamos a ver qué hacemos con el potasio. Cuando inicie la insulina, hay varias dosis que se recomiendan, varían un poco entre ellas, pero a grandes rasgos la que más se utiliza es una dosis inicial de infusión de insulina cristalina endovenosa a dosis de 0.14 unidades por kilo por hora. Y como lo mencionábamos en la anterior letra de la mnemotecnia, si ya llega a un valor de menos de 300 miligramos por decilitro, además de adicionarle dextrosa al 5 o al 10% a la solución, tengo que disminuir la dosis de insulina a la mitad, es decir, más o menos a 0.05 o 0.07 si es que no he tenido que cambiar mi dosis de insulina. Sí, pues va a ser la mitad de lo que yo tenga en el momento en el que llegue a ese valor de glucometría. La meta va a ser que la glucosa esté entre 150 y 250 miligramos por decilitro para poder hacer el cambio de la terapia de insulina subcutánea, que más adelante vamos a ver cómo se hace. Y el objetivo es que la velocidad de reducción sea de 50 a 75 miligramos por decilitro. No menor de 50, no mayor de 75. ¿Por qué? Porque si está menos de 50 nunca lo voy a poder corregir, y si está más de 75 le aumento el riesgo de hipoglicemia o de complicaciones como edema cerebral. Como digamos que esto es un tema de más de enfermería, pero cómo se hace, digamos, el tema de preparar la insulina. Entonces lo que se hace es que se coge una solución que tenga 50 unidades de insulina cristalina y a eso le adiciono 49 cc de solución salina, y después generalmente solución salina al 0.9%. ¿Qué pasa? Esta mezcla me va a dar una solución de 50 cc con 50 unidades de insulina. Lo que quiere decir que yo le digo al jefe, mi paciente pesa tanto, le calculamos a 0.14 y eso le da una dosis de 7 unidades de insulina por hora, pues el jefe simplemente le va a tener que pasar 7 cc de esa mezcla por hora y hace mucho más fácil la administración. ¿De acuerdo? Hay otras preguntas por respondernos. Entonces, algunos dicen que colocarle un bolo antes de la infusión y después sí continuar con infusión, y otros que solamente infusión. Me refiero a un bolo de insulina. ¿Tiene algún beneficio esto? Bueno, hay pocos estudios, pero los pocos que hay demuestran que colocar un bolo no acelera la velocidad en la que se corrija el trastorno, pero sí aumenta el riesgo de hipoglicemia. Entonces, a grandes rasgos no se deberían utilizar bolos, a menos de que, por ejemplo, el paciente yo le inicié la infusión de insulina y le mido la glucometría y no le disminuyó
los 50 miligramos que yo quiero que disminuya o el 10% de la glucometría inicial. En esos casos debería considerar un bolo, que el bolo se sugiere que sea de 0.1 unidades por kilo por hora y la difusión se la continúo a esa misma dosis, a 0.1 unidades por kilo por hora. Pero en términos generales no se debería utilizar, no aporta mucho. Y la otra gran pregunta es, bueno, ¿puedo utilizar insulina análoga subcutánea o siempre debo utilizar infusión de insulina cristalina? Es aquí donde llega el beneficio o la utilidad de la clasificación de la cetoacidosis de acuerdo a leve, moderada o severa. Recientemente han salido unos estudios que evalúan protocolos con insulina subcutánea, pero solamente en pacientes con cetoacidosis leve, y algunos sugieren también con moderada. Si ya es severa, ese paciente debería estar en UCI y con infusión de cristalina. Entonces, pues ustedes van a ver que normalmente no lo utilizan. La ventaja que ofrece es que se pudiera manejar en piso, es mucho más fácil, mucho más económico, pero a grandes rasgos no hay diferencia en cuanto a complicaciones, en cuanto a mortalidad, en cuanto a velocidad de corrección. Después van a ver que no se utiliza mucho, pero bueno, a grandes rasgos el esquema que se sugiere en esos casos que se vaya a considerar es una dosis de 0.2 a 0.3 unidades por kilo como de insulina ultra rápida subcutánea como Lispro, Aspart o glulicina como dosis inicial, y luego cada 1 hora o 2 horas le hago una medición y dependiendo de cómo esté la glucosa le adiciono bolos, otros bolos que ya van a ser un poco más bajitos de 0.1 a 0.2. Lo que dicen es que si lo va a mirar cada 1 hora, pues un bolo más pequeño de 0.1. Y si es cada 2 horas, pues de 0.2. Y le voy colocando esos bolos hasta que llegue a la meta que habíamos mencionado de 250. Yo no he visto que se utilice mucho, pero pues para que sepan que existe, por si le llegan a preguntar, oye, ¿y una situación si se puede manejar con insulina subcutánea? Pues bueno, pudiera considerarse dependiendo de su severidad y dependiendo de qué tanto pudiera yo asegurar que ese paciente va a estar vigilado y monitorizado. Y la otra cosa que han propuesto es, para que sea más rápida la solución del cuadro y más fácil la transición a las insulinas subcutáneas, es que cuando yo le inicie la infusión de insulina cristalina, colocarle en ese momento una dosis de más o menos 0.3, 0.4 o una más global, más general de 10 unidades de insulina de larga acción como glargina, ¿sí? Porque recordemos que esa no hace picos y tiene unos niveles estables. Digamos que esa sí tiene mucha menos evidencia y parece que no aporta mucho al respecto, pero hay estudios que mencionan esa estrategia. No se utiliza, la verdad, pero lo describen algunas referencias para que lo conozcan por si les llegan a preguntar. Entonces pasaríamos a la siguiente letra de la mnemotecnia, que es la K. Recordemos que ese es el nombre con el que aparece el potasio en la tabla periódica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Por primero es que lo tenemos que evaluar al mismo tiempo que la insulina. Y miramos nuestro potasio sérico y tenemos 3 posibilidades: que esté menor a 3.5 o 3.3, dependiendo de donde lo lean. Y en ese escenario lo que dijimos es que lo que tenemos que hacer es iniciar reposición de potasio antes de la insulina. ¿Cuánto le vamos a reponer? Más o menos en promedio lo que refieren los autores es que tenemos que reponer de 30 a 40 mil equivalentes en 1 hora. Para eso probablemente vamos a requerir un acceso central y accesos periféricos. Y digamos, aunque los libros lo digan, a veces es difícil llevarlo a la práctica clínica. Entonces yo creo que más bien 20.000 equivalentes sería como un valor un poco más razonable. Lo que dicen algunas referencias es para poder hacerlo, entonces pues este paciente, además de el potasio, va a tener dextrosa, o bueno, en la parte inicial probablemente no, pero más adelante sí, o va a tener también la solución salina. Entonces, además de montarle potasio por periferia, pues por otra vía, que le dé también otros 20.000 equivalentes de potasio a la solución salina que le está colocando, por ejemplo. Esa sería una opción. Si el potasio sérico está entre 3.5 y 5.5, algunos autores dicen 5.3, que serían más o menos los rangos normales de potasio, usted le inicia las 2 cosas al tiempo: reposición de potasio e insulina, ¿de acuerdo? Las 2 al tiempo. Entonces a veces aquí uno entra en conflicto con los otros personales de salud, como enfermería y eso, que dicen, pero doctor, ¿por qué le vamos a colocar potasio si el paciente tiene potasio normal? Entonces se le explica
que aunque está normal sérico, el paciente tiene un déficit del potasio corporal total, por lo que ya explicamos en fisiopatología, y que además la insulina le va a disminuir los valores de potasio por aumento en la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa. Y si el potasio está mayor a 5.5, pues inicie la insulina sin el potasio. El siguiente paso sería hacer una medición cada 2 horas que se pudiera hacer con gases arteriales y vuelva a hacer la misma pregunta. ¿De acuerdo? Eso es en espiral y todo el tiempo tengo que estar revalorando esto. ¿Cuál va a ser nuestra meta de potasio durante el proceso? Que esté entre 4 y 5. Va a ser lo ideal. Vean que con ese rango nos da a entender que le tenemos más miedo a la hipocalemia que a la hipercalemia. ¿De acuerdo? Comencemos entonces con la última letra de nuestra mnemotecnia, la E, que se divide en 3 partes. La primera sería el equilibrio ácido-base. Aquí hay varias cosas para decir muy importantes. La primera es que cuando yo a un paciente con cetoacidosis le coloco insulina, tiene 2 objetivos. El primero claramente va a ser disminuir la glucosa, ¿cierto? Pero el segundo va a ser aumentar el pH. Por resumir, que queremos es mejorar la acidemia metabólica de Anion-Gap aumentado por cetoacidosis. Entonces, muchas veces los pacientes mejoran esto y el pH, y la glucosa llega a menor de 300, le bajamos la infusión de insulina a la mitad, le iniciamos la dextrosa y la glucosa sigue bajando, llega a nuestras metas de 150 a 250, incluso a veces se baja más, y lo que hace el personal de enfermería es disminuir la dosis de insulina. Pero puede que en muchos casos esto todavía no esté resuelto. Y entonces usted le diga, jefe, tome menos gases, le toman los gases y el paciente sigue con el pH ácido, tiene la glucometría en 160 y se le dice, jefe, súbale la infusión de insulina. Entonces él le dice, ¿pero por qué, doctor? Bueno, porque recordemos que la insulina es la que va a inhibir la formación de cuerpos cetónicos y por ende va a disminuir la acidemia, es decir, va a subir el pH porque está resolviendo la causa de la acidosis. Y esto es muy importante que eso quede claro porque muchas veces la acidemia no mejora porque le bajamos la dosis de insulina guiándonos solamente por la glucosa. Entonces, si yo necesito a ese paciente subirle la insulina porque el pH sigue muy bajito, el bicarbonato sigue muy bajito, sigue con cetonemia, bueno, pues, y la glucosa está normal, le subo a la insulina y le subo a la glucosa también, pues a la infusión de dextrosa y con eso evitamos la hipoglicemia, pero mejoramos el pH. ¿De acuerdo? Teniendo eso claro, entonces pasemos a las siguientes consideraciones del equilibrio ácido-base y es que tenemos que tratar de sospechar cuando el paciente tenga algún otro trastorno asociado y no solo la cetoacidosis diabética que le esté contribuyendo al pH ácido. Por ejemplo, estos pacientes pueden tener como desencadenante infecciones, entonces una acidosis láctica por sepsis puede también contribuir a la acidosis y por eso de pronto el paciente ya resolvió todo lo demás, ya no tiene cetonemia, ya no tiene hiperglicemia, pero sigue con la acidemia y de pronto es por el lactato elevado y por más insulina que yo le suba al paciente no va a resolver la acidosis. O por ejemplo, muchos de estos pacientes cursan con una lesión renal aguda o son enfermos renales crónicos y pueden tener uremia. O por ejemplo, están infartados o tienen falla cardíaca y tienen choque cardiogénico y eso también genera hiperlactatemia. O tienen diarrea y eso también les puede generar acidemia. ¿De acuerdo? Entonces, sospechar cuando el paciente tiene ese trastorno ácido-base solo por la cetoacidosis o hay algo adicional. En este escenario es donde yo pienso que puede llegar a ser útil la medición del beta-hidroxibutirato, ¿sí? Que probablemente se me va a demorar en llegar y que es costoso, pero digamos si yo tengo a mi paciente que lo manejé, que ya todo está resuelto, excepto el pH y el bicarbonato y el Anion-Gap, yo digo, bueno, ¿será que esto sigue siendo cetoacidosis o es algo más? Bueno, hágale una medición de cuerpos cetónicos y si ya están normales, probablemente hay otra cosa. Si siguen elevados, es que seguramente le falta manejarlo y necesita más insulina. Entonces, en este escenario es donde pudiera ser útil este examen. Otra cosa para tener en cuenta es que la respiración de Kussmaul, que mencionamos que es una alta frecuencia y alta profundidad, es un mecanismo protector. Recordemos que estos pacientes están todo el tiempo barriendo el CO2 porque con esto logran eliminar hidrogeniones. Si no lo hacen, ese CO2 que se queda después se va a convertir en ácido. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo un paciente que yo lo veo respirando así
pues probablemente me voy a asustar y pienso este paciente se va a cansar, necesito asegurarle la vía aérea, o si tiene compromiso del estado de conciencia, pues lo mismo, pero es un paciente que está respirando 30-35 veces por minuto para tener una PCO2 en 15-10, normalmente esos pacientes tienen una CO2 muy bajas. Si yo le hago sedación y lo intubo y le coloco el ventilador a que respire 16-18 veces por minuto con unos volúmenes mucho más bajitos, ese paciente súbitamente va a acumular CO2 y eso va a empeorar la acidemia bastante y muy rápido. Entonces, pues lo que no estoy diciendo que esos pacientes no se puedan intubar, pero digamos que hay que llenarse de motivos, y si se hace, pues al principio hay que colocarlos a hiperventilar con la programación del ventilador mientras se corrige la acidemia, porque si no, pues se va a perder ese mecanismo protector. Una cosa muy importante es hablar sobre la acidosis metabólica hiperclorémica, que está en relación con esto primero que hablábamos aquí de los trastornos mixtos. Y esto está en relación con lo que hablábamos de los líquidos, y es que estos pacientes les estamos colocando más o menos de 10 a 15 litros en 48 horas, es decir, más o menos 5 o 7 litros en 24 horas. Y eso es mucho líquido. Y si nosotros solamente le pasamos a ese paciente solución salina al 0.9%, recordemos que esta solución salina tiene una concentración suprafisiológica de cloro. El cloro en exceso va a disminuir los niveles de bicarbonato y contribuye a la acidemia metabólica. Entonces, este fenómeno puede hacer que yo me demore más en corregirle el trastorno ácido base a mi paciente. Y por eso decíamos que si el paciente tiene un sodio normal o alto, pase de solución salina normal a solución salina al medio, que también lo va a hidratar y no le va a contribuir con tanto cloro. La hipercloremia se sabe que aumenta la mortalidad en diferentes escenarios. Y cada vez se sabe más que la hipercloremia no depende tanto del valor absoluto de cloro, sino más del valor relativo. Hay dos formas de relacionarlo. La que más se utiliza es el índice cloro-sodio, en el cual pues lo que yo hago es que divido el cloro de mi paciente por el sodio, y si esto está mayor a 0.78 me habla de hipercloremia relativa y es un factor de mal pronóstico. Entonces, ¿cómo hago yo para identificar si este paciente tiene una acidosis metabólica por hipercloremia, que recordemos que tiene un anion gap normal, si al mismo tiempo está teniendo la cetoacidosis diabética, que le va a dar un anion gap aumentado? Bueno, para eso se utiliza lo que se conoce como el la relación delta-delta, que puede ser una resta o una división. ¿Delta de qué? Bueno, uno va a hacer el delta del anion gap y el otro va a ser el delta de el bicarbonato. Entonces, ¿a qué me refiero yo con delta de anion gap? Pues va a ser el anion gap que tiene el anion gap el anion gap ideal, ¿sí? o el normal, menos el anion gap de mi paciente. Y lo mismo hago con el delta de bicarbonato. ¿De acuerdo? Entonces es el bicarbonato ideal menos el del paciente. Y esos dos resultados los divido. Si eso me da menor a 0.8, quiere decir que mi paciente tiene, además de la cetoacidosis diabética, que es una acidemia metabólica con anion gap aumentado, tiene una acidosis metabólica con anion gap normal, que en este caso sospecharíamos que es por hipercloremia, y me estaría diciendo, oiga, no ha podido corregir el pH, es porque le está colocando mucho sodio, cámbiele a soluciones hipotónicas como solución salina al 0.45. El otro componente es evaluar qué paciente se pudiera beneficiar de terapia con bicarbonato. En verdad, la evidencia que hay es poca y toda apunta a que no es útil colocarle a estos pacientes bicarbonato. Recordemos que el bicarbonato también le va a disminuir el potasio, por ende pues puede aumentar el riesgo de hipocalemia, y adicional a eso puede aumentar el riesgo de edema cerebral. Entonces, en general no se recomienda. ¿Cuándo se recomienda? Cuando el pH esté muy bajo. Algunos dicen que entre 6.9 y 7 podemos considerar dosis pequeñas de bicarbonato. Lo que ellos consideran es necesario colocar 50 milimoles de bicarbonato, se coloca en alguna solución isotónica, en 400 cc, y se pasa en 1 hora. Y que si está menor a 6.9,
le coloco 100 milimoles de bicarbonato, lo mismo en 400, 500 cc de solución salina y se lo paso en 1 hora. Le vuelvo a medir el pH y miro cómo está el pH. Si ya está por encima de esa meta, le suspendo el bicarbonato. Si sigue por debajo, vuelvo y le coloco. Nuevamente con poca evidencia y solamente en casos muy severos, pHs por debajo de 7 o incluso de 6.9. Y la otra pregunta sería, si el paciente le tengo que hacer siempre los gases arteriales o se los puedo hacer en sangre venosa. Los gases arteriales duelen más, son más difíciles de tomar, pueden tener más complicaciones, requieren hacer mayor presión después de tomarlos. Los venosos son mucho más fáciles. Entonces lo que han mostrado los estudios es que en verdad la diferencia de pH que se mide entre gases venosos y arteriales oscila entre un 0.02 y un 0.15. Y la diferencia del bicarbonato va a ser de más o menos 1.88 entre cada uno. Si es así, lo mismo gases arteriales o venoso, esa puede ser la variación. Y esas diferencias no son significativas a la hora de evaluar el impacto en cuanto al diagnóstico y al manejo. Entonces, a estos pacientes yo solamente les haría gases arteriales como tal si quiero mirar cómo está la oxigenación de mi paciente. De resto pudieran ser venosos y así le ahorro las punciones arteriales. ¿Qué hacen en algunos casos, sobre todo cuando son muy severos? Bueno, de una vez para monitorizarlo le pasan una línea arterial, por ahí lo monitorizan y por ahí le pueden estar tomando gases arteriales sin tener que estar repitiendo las punciones. Digamos que es un dispositivo invasivo, aumenta el riesgo de complicaciones, de trombosis, de isquemia, de infecciones. Entonces, pues no es que yo esté recomendando pasarle línea arterial a los pacientes, pero si usted va a estar sacándole todo el tiempo muestras arteriales, pues esa pudiera ser una opción adicional y con eso lo puede monitorizar. La siguiente va a ser de electrolitos. Entonces, los demás electrolitos a tener en cuenta. Entonces, los trastornos del sodio, nuevamente recordar siempre corregir el sodio de acuerdo a la glucosa, porque si no lo vamos a interpretar muy mal. Y recordemos que todos los electrolitos están bajos, aunque en los exámenes parezca que no. La hipercloremia es súper importante, ya la discutimos bastante, ya sabemos cómo evaluarla y qué hacer al respecto. Hipomagnesemia va a ser muy importante, sobre todo porque recordemos que la reabsorción tubular de potasio está medida por los transportadores que utilizan como cofactor el magnesio. Entonces, si yo tengo hipomagnesemia es mucho más difícil reponer el potasio. Entonces, sobre todo en hipocalemias refractarias, evalúe el magnesio a ver cómo está. La hipofosfatemia, digamos que puede en casos severos producir rhabdomiolisis o arritmias cardíacas, pero en general no se ha visto un beneficio como tal de reponerles fósforo a estos pacientes de forma rutinaria. Más sobre todo si llegan a tener alteraciones que se le pudieran atribuir a la hipofosfatemia, como por ejemplo rhabdomiolisis o arritmias, y sobre todo cuando están menor a 1. Le podemos adicionar glicerofosfato parenteral, más o menos de unos 10 a 20 cc cada 8 o 12 horas, dependiendo de qué tanto déficit tenga y dependiendo de pues, cómo vayan saliendo los resultados posteriormente. Pero de rutina no se hace en todos los pacientes. Y la hipocalcemia lo mismo, teniendo en cuenta que estos pacientes pueden tener hipoalbuminemia, hay que ajustar el calcio de acuerdo a los niveles de albúmina. La última letra de nuestra mnemotecnia va a ser la etiología. Y acá es donde tenemos que volvernos detectives y no podemos detenernos hasta que estemos seguros de que ya sabemos cuál fue la causa de la descompensación y que ésta sea resuelta. Son muchas las posibles causas y digamos que la búsqueda va a depender de cada paciente, de los hallazgos al examen físico, los paraclínicos, las sospechas clínicas, los antecedentes, etc. Y muy importante mencionar que muchas veces hay más de un desencadenante. Entonces al principio decíamos que más o menos el 15 al 20% de los pacientes con cetoacidosis diabética están debutando su diabetes así. Entonces uno dice, bueno, la causa es que no tenía ningún manejo. Bueno, pero puede ser que además de eso tiene una infección de vías urinarias y eso terminó de contribuir al caso. Entonces, no porque eso no, entonces esa es la causa, o no porque tengo un paciente con IBU ya confirmada, entonces esa es la causa y no le busco nada más. Pues si tiene alguna otra cosa que le haga sospechar varias causas, hay que buscarlas. Y pues acá puede ser útil una mnemotecnia que se utiliza para muchas cosas en medicina, que probablemente no han escuchado en algunos otros temas, que es el de las vitaminas. Y con eso podemos englobar las principales causas de
descompensación. Entonces en la V nos vamos a ir a causas vasculares, donde por ejemplo vamos a tener el infarto agudo de miocardio, la falla cardíaca, el ACV, la I de infeccioso, donde van a estar pues de cualquier sistema, pero recordemos que es más frecuente la IBU o la neumonía. La T de tóxicos o trauma, acá puede ser fracturas, en tóxicos recordar la cocaína, que no se nos olvide. A de autoinmunes, y digamos que muy en relación con la terapia con corticoides. M de metabólico, como pancreatitis, trastornos adrenales, trastornos tiroideos. Y de inadherencia al manejo farmacológico y no farmacológico. N de neoplasias, algunos cánceres también pueden producir esto, y S de surgery o cirugía. Entonces todo esto tenerlo en cuenta. En tóxico, olvidé mencionarlo, también tenemos que considerar los medicamentos. Bueno, hay medicamentos como los que mencionamos al principio que pueden contribuir a crisis hiperglicémicas, y ahorita los que más de moda están pues por todo el tema del COVID, los corticoides, por lo que se les da dexametasona a estos pacientes. Bien, entonces ya teniendo claro el manejo, es muy importante que logremos corregir el trastorno ácido base y el estado hiperosmolar, pero no es solo importante el objetivo, sino cómo llegamos allá. Entonces no es bueno ni demorarnos mucho, ni demorarnos muy poco y hacerlo todo muy rápido, ya que pues digamos extrapolando lo de los trastornos del sodio, muchas de estas moléculas son osmóticamente activas, y si lo cambiamos súbitamente puede contribuir tanto a edema cerebral como a desmielinización osmótica, y las complicaciones neurológicas pues son muy graves. Entonces corregirlo muy rápido o muy lento es malo, y por eso es que a estos pacientes se les hace monitorización cada 2 horas para poder calcular qué tan rápido se está corrigiendo y de acuerdo a eso ajustar la terapia. Entonces cada uno va a tener digamos sus metas. La idea es que el bicarbonato aumente más o menos 3 milimoles por litro por hora. La glucosa, como lo que habíamos mencionado, es de 50 a 75 miligramos por decilitro por hora. El anión GAP, la idea es que aumente de 1 a 2 miliequivalentes por litro por hora. El beta-hidroxibutirato, que disminuya más o menos de 0.5 a 1 milimol por litro por hora. Y la osmolaridad, que disminuya más o menos de 3 a 8, aunque algunos dicen que menos de 3 milimoles por kilo por hora. Entonces a veces uno digamos que no se acuerda de todos estos valores, es importante tenerlos digamos por algún lado anotado para poderlos consultar, pero digamos el más importante diría yo sería este para evitar la hipoglicemia. Y teniendo eso claro, pues ya podemos hablar de los criterios de resolución de las crisis hiperglicémicas, que entonces pues a grandes rasgos básicamente es que el paciente deje de cumplir con los criterios del trastorno. Entonces vamos a ver que para la cetoacidosis diabética es que tenga una glucosa menor a 250, pero también que tenga un pH mayor a 7.3, y por eso es que una glucosa menor a 250 no nos debería hacer suspender la insulina por sí solo. Un bicarbonato mayor a 18 y que la anión GAP esté normal, es decir, menor de 12 o incluso menor de 10. Y el estado hiperosmolar hiperglicémico va a ser una glucosa menor a 250, una osmolaridad sérica menor a 300 miliosmoles por kilo, y que el estado neurológico sea normal, a menos de que haya alguna otra cosa pues que se la pueda explicar, como una ACV, una neuroinfección, etc. ¿Listo? Esos son los criterios de que esto esté resuelto. Cuando esto está resuelto, tenemos que pasar a nuestro paciente que estaba con infusión de insulina cristalina a insulina subcutánea. Entonces, las condiciones para poder pasar al paciente de insulina subcutánea es, primero, que se haya resuelto la diapositiva anterior; segundo, que esté tolerando la vía oral; tercero, que el estado de conciencia esté normal. Entonces, ¿qué se hace? Como la insulina cristalina tiene una vida media más o menos de 10 minutos, si uno suspende la insulina súbitamente y le coloca después ahí la subcutánea, va a haber un periodo en el que no va a tener efecto de insulina y ocurre en hiperglicemia de rebote, y el paciente incluso puede ingresar otra vez a la crisis. Entonces lo que se tiene que hacer es, mi paciente está en metas, la glucometría está menor de 250, la infusión de insulina digamos que está a una dosis ya baja, porque le tuvimos que haber reducido la infusión a la mitad por lo que estaba menor de 300. Y lo que yo hago es que veo que el paciente coma y tolere la comida. Probablemente con esa comida me empieza a aumentar un poco la glucometría. Entonces, si el paciente está comiendo bien, le puedo bajar un poco la infusión de dextrosa.
y sabiendo que el paciente esté comiendo, lo que hago es que en esa comida o en la siguiente comida, si yo quiero esperar a ver cómo tolera, le coloco su insulina preprandial, el paciente come y más o menos a la 1 o 2 horas le suspendo la infusión de insulina cristalina. ¿De acuerdo? La pregunta es, bueno, ¿cómo sé cuánta insulina subcutánea le coloco? Entonces recordemos que en el paciente hospitalizado lo que siempre se recomienda va a ser el esquema basal bolo y pues incluso le podemos adicionar un correctivo, pero lo importante es que no sea el correctivo solo. Y lo que yo hago es que le calculo una dosis diaria total. Entonces si el paciente no venía con insulina antes, le puedo colocar una dosis que oscila entre 0.3 y 0.5 unidades por kilo por día y eso lo distribuyo la mitad en el basal y la otra mitad en los preprandiales. Sin embargo, hay algunos autores que dicen que esto pudiera ser como estar adivinando y probablemente no diga cuántas unidades de insulina necesita el paciente. Entonces lo que hacen algunos es que contabilizan cuántas unidades el paciente recibió en las últimas 24 horas. Por ejemplo, si en las últimas 24 horas tuvo una infusión de insulina de una unidad hora, quiere decir que tuvo 24 unidades y esa es la dosis diaria total y eso es lo que reparte. Pero uno ve que lo que más hacen es esto, calcularle esto. ¿Cómo escojo yo si me voy por 0.3 o 0.5? Bueno, si es un paciente obeso, si es un paciente que no tiene mucha comorbilidad ni riesgo de hipoglicemia y está comiendo bien, me puedo ir por 0.5, pero eso es un paciente que está desnutrido, de adulto mayor, enfermo renal crónico, tiene baja ingesta, pues probablemente tiene más riesgo de hipoglicemia y me voy con un valor más bajo, 0.3. ¿Listo? Y con eso haría la transición al esquema subcutáneo, pero es muy importante siempre después de suspender la insulina volver a hacer glucometrías o cada 2 horas por ahí las siguientes 4 a 6 horas para asegurarnos de que el paciente no haga hiperglicemia de rebote y vuelva a entrar a la crisis. Y ya teniendo todo esto claro, es mucho más fácil evaluar los algoritmos que nos plantean las guías. Entonces, esto es lo mismo que ya hablamos, los vamos a ver muy rápido. Entonces, vayamos acá, la parte de los líquidos. Entonces, bueno, si el paciente está severamente deshidratado, coloquenle, incluso ellos colocan acá 1 litro por hora de solución salina normal. Si el paciente está en choque cardiogénico, haga monitorización hemodinámica y considere incluso el inicio de soporte vasopresor. Y si ya la deshidratación está leve, es decir, esto se ha resuelto, entonces pase a mirar cómo está el sodio. Si el sodio está alto o normal, miren que acá dice 0.45, es decir, al medio. ¿Cuánto? Más o menos 250 a 500 cc hora. ¿Listo? Y si el paciente tiene un sodio bajo, sígale con solución salina normal. Y lo que nos decían acá, cuando el paciente ya tenga una glucosa, bueno, acá están otras unidades, pero esto corresponde a 300 miligramos por decilitro, más o menos, entonces adicionele dextrosa a sus soluciones, que miren que acá enfatizan nuevamente al 0.45%. Con unas infusiones de 150 a 250 mililitros por hora y que la idea es que se reponga ese déficit de agua en las siguientes 24 o 48 horas. Líquidos, lo que ya dijimos. Insulina, entonces acá hablan de las posibilidades de colocarle la infusión de insulina a la dosis de 0.14 que ya hablábamos, o acá está el otro camino que sería con bolo de 0.1 unidades por kilo, luego continúa con la infusión. Pero recordemos que en general esta vía no nos aporta mucho y nos aumenta el riesgo de hipoglicemia, entonces vamos a preferir esta. ¿Listo? Y si ya llega, si el paciente no ha disminuido un 10% de su insulina, más o menos a la de su glucosa, perdón, más o menos a la 1 o 2 horas, consideren darle un bolo y continuarle una infusión un poco más alta. Y pues va a variar un poco las metas de la glucosa dependiendo de si es estado hiperglicémico o cetoacidosis diabética, pero en general 300, 250 es un buen punto de corte para empezar a iniciar la dextrosa y disminuir la dosis de insulina. Y lo otro que nos dicen acá es verifique todo el tiempo electrolitos, boom, pH, creatinina, glucosa cada 2 a 4 horas hasta que el paciente ya tenga todos esos valores estables. Y cuando se haya resuelto el estado hiperosmolar hiperglicémico o la cetoacidosis en pacientes que puedan comer, hacer el cambio de la insulina subcutánea de acuerdo a lo que veníamos hablando. Luego 1 a 2 horas antes le coloca la insulina, el paciente come, le suspende la infusión 1 o 2 horas después de haberle colocado la insulina subcutánea. Bueno, ¿qué más nos dicen por acá? El potasio, súper importante mirar si está hipocalémico, primero le coloco
potasio. Si está normocalémico, le inicio potasio e insulina al tiempo, y si está hipercalémico, primero la insulina y después, cuando ya esté normal, le adiciono el potasio. En cuanto al pH, bueno, acá simplemente lo que mencionábamos del bicarbonato, considerarlo solamente cuando esté por debajo de 6,9. Algunos autores consideran 7, menor de 7, y después de colocarlo siempre reevaluar si necesita más dosis o no. Y lo que les mencionaba del fosfato, por lo general cuando está por debajo de 1 miligramo por decilitro, o cuando hay disfunción cardíaca, anemia, depresión respiratoria o compromiso muscular, ¿de acuerdo? Y pues digamos que no lo mencionamos en nuestra mnemotecnia, pero estos pacientes, por su deshidratación severa, sobre todo en estado hiperosmolar hiperglicémico, tienen un estado hipercoagulable. Entonces que casi que todos deberían tener tromboprofilaxis, y algunos autores, incluso en pacientes de muy alto riesgo, le dicen: usted considere anticoagulación a dosis plena aunque no haya documentación de ningún evento trombótico. Pero esto no tiene mucha evidencia y vemos que la práctica clínica no se hace casi. Así que lo que sí vamos a recomendar es que el paciente tenga, en la gran mayoría de casos, tromboprofilaxis farmacológica, a menos de que haya contraindicación. Si hay contraindicación, le hacemos tromboprofilaxis mecánica. Y acá abajito nos colocan, bueno, muchos de estos pacientes están infectados, entonces considere iniciar antibiótico de acuerdo al foco que usted sospeche, ¿de acuerdo? Entonces miren que ese algoritmo es mucho más fácil habiendo discutido cada uno en detalle antes. Y por último les traigo este estudio del 2013, donde se evaluaron 256 pacientes que se aleatorizaron más o menos 1 a 1 a recibir un manejo por protocolo y un manejo pues que fuera de acuerdo al concepto médico y de enfermería, sin seguir un protocolo específico, para ver si valía la pena hacer protocolos y equipos de respuesta a esta enfermedad. Y lo que mostró el estudio es que los pacientes que eran guiados por protocolo tenían una menor tasa tenían un menor tiempo en el cual se resolvía el trastorno ácido base o la crisis hiperglicémica en general, menos horas de estancia en UCI y menos días de hospitalización, con una P estadísticamente significativa. Es decir, los pacientes se mejoraban más rápido, menos complicaciones, menos exámenes, menos venopunción, menos medicamentos, menos costos. Los otros desenlaces de interés acá, pues bueno, hipoglicemia o hipoglicemia severa e hipocalemia. Vemos que no alcanzó a tener una P estadísticamente significativa, pero por lo menos en todos había una tendencia a que fuera mejor en los pacientes por protocolo. Digamos que suena obvio, pero es muy importante enfatizarlo porque muchas veces, como ustedes pueden ver, hay diferentes, digamos, guías, esquemas, y difieren en algunas cosas. Entonces, muchas veces uno lo leyó de un lado, otro lo leyó de otro, y entrega turno el uno y recibe el otro y cambia todo el manejo, y no se sigue un protocolo único, y eso hace que el manejo sea un poco más demorado. Entonces esto simplemente es para invitarlos a que cuando estén trabajando o estén en sus rotaciones traten de unificar la práctica con todos sus colegas médicos y otros trabajadores de la salud, y que todos estén hablando el mismo idioma y tengan un protocolo establecido para este tipo de enfermedades. Finalmente, pueden haber muchas complicaciones, que de hecho varias de ellas las hemos ido discutiendo durante el video, que están relacionadas tanto a la enfermedad como tal, como relacionadas con el manejo. Entonces, por eso hay que estar muy pendiente de detectarlas y de evitarlas. Digamos que cada una tiene su manejo y habría que hacer un video aparte para todo esto, simplemente mencionarlas para que sepamos de qué tenemos que estar pendientes. Entonces, pues estos pacientes pueden hacer hipoglicemia, hipocalemia, convulsiones, edema cerebral, desmielinización osmótica, arritmias cardíacas, tromboembolismo venoso, acidosis metabólica con anion abnormal, que es lo de la hiperclorimia que mencionamos, síndrome de dificultad respiratoria del adulto o infarto agudo del miocardio. Entonces, todo esto tenemos que estar pendiente de que no pase, y de si pasa, detectarlo temprano y manejarlo. Así que como conclusión les traigo que las crisis hiperglicémicas representan una emergencia endocrinológica que debe ser abordada de forma oportuna y eficiente. Se tiene que priorizar la hidratación del paciente, la terapia insulínica y el manejo de los trastornos electrolíticos asociados, recordando que independiente de lo que salga en el valor de los exámenes, por lo general los pacientes tienen todos los electrolitos bajos. Se tiene que monitorizar, reevaluar y reajustar la terapia de forma continua de acuerdo a los resultados clínicos y paraclínicos que vayamos obteniendo.
Tenemos que identificar y corregir la o las causas que tenga el paciente para su crisis hiperglicémica. Hay que hacer una adecuada transición del manejo de pisos y ambulatorio, específicamente el manejo con insulinas para evitar la hiperglicemia de rebote y reingresar a la crisis hiperglicémica. Y siempre pues estos pacientes van a requerir educación en diabetes antes de su egreso porque muchos de ellos llegaron por esto, fue secundario a un mal manejo de su diabetes. Así que con esto les recuerdo que próximamente vamos a estar celebrando el Día Internacional de la Diabetes el 14 de noviembre para que seamos conscientes de esta pandemia que afecta a tanta gente y que puede llegar a ser mortal. Muchas gracias, compañeros. Bien, espero que les haya gustado el video, que sea de utilidad para ustedes, que la próxima vez que se enfrenten a un paciente así tengan muchas más herramientas. Recuerden dejar en los comentarios cualquier sugerencia que tengan, seguirnos y como la mnemotecnia, darle like al video si les gustó. Nos vemos en una siguiente ocasión. Esto fue Tutorías Medicina Interna del Rincón del Residente. Hasta luego.